Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a las edades del totalitarismo con Ricardo López Gotis. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, vamos a seguir hablando de un tema que ya empezamos a tratar la semana pasada. En ese caso era con los archivos de los crímenes nazis en Francia, y ahora seguimos hablando, pero en Polonia, en territorio donde se cometieron masivamente esos crímenes, ¿no? Sí, es donde se cometieron masivamente los crímenes y vamos a ver un caso detrás de la cortina de hierro también. Claro. Lo cual lo hace doblemente interesante porque, por un lado, es el lugar donde, digamos, en proporción hubo mayor cantidad de exterminados, ya sea en los guetos o los campos de exterminio. Pero también vamos a ver que Polonia enfrentó varios problemas inmediatamente a la posguerra, como fue, primero, recrear el Estado polaco. A diferencia del caso francés, que es el que vimos la semana pasada, no hubo un equivalente del régimen de Vichy. En Polonia directamente se borró el Estado polaco y parte de Polonia fue anexada al Reich alemán, lo que era el Vaterland, y lo que tenía que ver con el Lebensraum, la construcción del espacio vital, que era la arianización de toda Europa oriental. En este caso vamos a ver acá que también se forma una comisión de historia judía inmediatamente cuando va terminando la guerra. De hecho, la primera comisión se forma el 29 de agosto de 1944, cuando la ciudad de Lublin queda liberada por el ejército soviético en su avance hacia la Alemania nazi. Y ahí vamos a encontrar que se forma ese día una comisión de historia judía justamente para recabar toda la documentación y los testimonios que podía haber de la persecución, de la política de los guetos, de los campos de exterminio, también de la resistencia judía. Es decir, lo que se buscaba era no solo lo que le había pasado a los judíos más relevantes de la comunidad en Polonia, sino también los testimonios de todos los judíos que habían atravesado estos años en Polonia. Bueno, ahí se forma una comisión formada por Marek Bitter. Esta es una figura muy interesante porque fue el primer presidente de la comisión. Él estuvo en el gueto de Varsovia, estuvo recluido en Majdanek, fue partisano en la guerra contra la Alemania nazi, de modo que tenía una trayectoria interesante. Después también estaban Marek Ash, Yehuda Elberg, Ada Lichtman, es decir, había personajes de distintos sectores que habían logrado sobrevivir a la Alemania nazi. Ellos elaboran un primer cuestionario, buscaban testimonios orales, lo hacían en los lugares donde se podía, es decir, en los campos de refugiados o en los pocos hogares que quedaban. Contaban con un pequeño subsidio de lo que era el Comité Central Judío, que era un poco la entidad que representaba a los judíos sobrevivientes ante el gobierno polaco. Pero cuando va avanzando el ejército soviético sobre Polonia y va liberando distintos territorios, acá se va a sumar una figura muy importante y relevante, no solo en ese momento, sino para los años posteriores, como va a ser la del historiador Philipp Friedman. Él había obtenido un doctorado en Viena, él había estudiado en la antigua Lemberg, que era la capital de la región de Galicia, que había sido parte del Imperio Austrohúngaro. Bueno, después Galicia se convierte en parte de Polonia, y él había estudiado su doctorado en historia en la Universidad de Viena, se suma a la comisión, y ella estaba recabando este tipo de testimonios en la ciudad de Lvov, que actualmente es Lviv y que está en Bielorrusia. Él reorganiza la Comisión Central Judía de Historia, se va a convertir en su primer director en diciembre de 1944 y le va a dar un contenido mucho más profesional desde el punto de vista historiográfico. Ahí lo van a acompañar muchos profesionales de distintos ámbitos, es decir, lo van a acompañar
algunos historiadores, abogados, maestras de escuela, y en 1945, en marzo, se traslada a la ciudad de Łódź. Es lo que muchas veces leemos como Lodz, pero en polaco se pronuncia Łódź. Van a crear una serie de centros adicionales en otras ciudades como Cracovia, Varsovia, y acá hay una particularidad muy interesante a remarcar, que es que la gran mayoría de los colaboradores que participaban en estos centros de estudios y en sus distintas filiales eran mujeres judías que habían logrado sobrevivir. ¿Qué buscaban? Bueno, en principio todo lo que pudiera servir como documentación, fotografías, testimonios orales, y de hecho, gracias a Friedman, se hace un cuestionario de 209 preguntas, como para que tengamos una idea de lo exhaustivo que era, y buscaban testimonios de los más variados, es decir, gente de la resistencia, gente que había logrado ocultarse, los que habían logrado sobrevivir a los campos, los que habían estado en los guetos. Es decir, por eso era tan extenso este cuestionario. Y además lograron encontrar documentos tanto de las autoridades alemanas como de las organizaciones judías antes y durante la guerra. Es decir, encontraron documentos de la Gestapo, las SS, las autoridades civiles y militares alemanas. También encontraron archivos enterrados por la propia comunidad judía en distintos lugares que justamente se los había ocultado para que pudieran sobrevivir y al facilitar este trabajo histórico para que no quedara borrada la historia del pueblo judío en Polonia. También recopilaban canciones, poesías, manuscritos e incluso las bromas que circulaban dentro de las comunidades judías en ese periodo. ¿Para qué? Bueno, para retratar todo el dolor y las estrategias de supervivencia que se habían tenido lugar en esos años. Este comité empieza a hacer una serie de publicaciones en polaco y en yiddish. Los hace en polaco justamente para no diferenciarse de los polacos. Acá había una fuerte tensión con la población polaca porque lo que vamos a encontrar es que inmediatamente después de la guerra, y ya lo hemos comentado cuando fue el pogrom de Kielce en 1946, es que muchos polacos empiezan a ver a los judíos como colaboradores del ejército soviético. Estaba muy presente esta idea de que los judíos eran comunistas y que los comunistas eran judíos. Esta era una de las grandes prédicas anteriores a la Segunda Guerra Mundial y que la Alemania nazi no hizo más que reforzar. Y por otro lado, los polacos tenían esta fuerte identidad católica, por lo tanto no sentían a los judíos como parte de la historia polaca, sino como un elemento externo. Entonces, este comité de historia intenta crear puentes hacia la comunidad polaca para que vean y retratar en estos testimonios cuál fue el grado de sufrimiento y dolor y de persecución y de exterminio que tuvieron los judíos en Polonia, pero también para, de alguna forma, mostrar que los judíos eran un primer paso en esta política de exterminio racial que tenía el Lebensraum, la arianización de Europa central y oriental. Vamos a ver que en 1946 Friedman se va a vivir a Estados Unidos. Esto ocurre porque empezaba a haber crecientes presiones políticas de lo que se llamaba el Partido de los Trabajadores Unidos, es decir, la versión local del Partido Comunista Polaco empieza a presionar fuertemente porque además este comité recibía muchas becas y mucho apoyo económico, sobre todo de Estados Unidos. Entonces empiezan a poner una fuerte presión sobre este instituto y entonces Friedman se va a vivir a Estados Unidos, lo convoca Salo Barón, nadie menos que Salo Barón, y él va a ser profesor en la Universidad de Columbia hasta 1960. Por otro lado, este comité
va a empezar a tener un rol político muy alejado al rol más de carácter histórico que había tenido en un inicio. Y acá la figura que pasa a ser central de este instituto va a ser Nachman Blumenthal, que va a ser el director en 1947. Él va a dar testimonios en dos juicios importantes. Uno contra Rudolf Hess, que era el jefe nazi de Auschwitz-Birkenau, que es un proceso judicial que va a tener lugar en marzo de 1947, y otro más de carácter local contra Hans Bibow en abril de 1947, que era el líder nazi en la ciudad de Uch. Bueno, acá vamos a encontrar que, de hecho, hubo una discusión muy importante dentro de esta comisión de historia respecto a la exactitud de los datos que se brindaban. Blumenthal le daba un perfil más político y general, y en cambio los profesionales que integraban esta comisión querían ser muy precisos y muy exactos en la documentación y los testimonios que se brindaban. De hecho, hubo una discusión en torno a la cantidad de muertos que hubo en Auschwitz-Birkenau, y los profesionales dentro de esta comisión buscaban tener la mayor precisión posible porque entendían que de otro modo justamente dar números sin tener datos concretos le restaba importancia y le restaba credibilidad a lo que se iba descubriendo sobre lo que había sido la Shoah. Bueno, acá vamos a encontrar que en 1947 comienza la instalación del régimen comunista y como vamos a ver un poco más adelante, el estalinismo empieza a tener una fuerte impronta antisemita, no solo en la Unión Soviética, sino en todo el bloque socialista real. Y entonces, en 1949, el régimen prohíbe todas las entidades de carácter sionista. Va a establecer como director del Instituto Histórico Judío, ahora va a tener este nombre, a Bernard Mark, que era un miembro del partido, con lo cual va a dar un giro absolutamente político, y además que el discurso, a partir de entonces, no solo en Polonia, sino también en la Unión Soviética, es no hablar de la singularidad de la Shoah, sino que tener una visión general de lo que habían sido los crímenes nazis. Es decir, no se hablaba de la especificidad del Holocausto, sino que era una visión muy general y abarcativa de crímenes de la Alemania nazi en Europa Oriental y en la Unión Soviética. Y lo que vamos a ver es que este instituto se va a convertir en un instrumento de la línea partidaria. Hay que entender que el marxismo tenía una visión muy marcada de lo que era el materialismo histórico, entonces lo que se buscaba era borrar toda idea de singularidades nacionales, y lo que se veía era la historia como una gran lucha de clases a lo largo de los siglos. En 1950, en enero, lo que va a ocurrir es que lo que se conocía como el Comité Central Judío va a perder el control sobre las escuelas, los hospitales, las cooperativas, los orfanatos, y entonces este Instituto de Historia Judía se va a convertir simplemente en un instrumento que va a estudiar la Shoah, pero de una forma muy reservada, con un perfil muy bajo y prácticamente sin contacto con los trabajos similares que se iban haciendo en Occidente. Uh-huh. Bueno, ya tenemos las cartas sobre la mesa de lo que va a ser después una política en la práctica muy antisemita del régimen comunista que va a gobernar Polonia a partir del año 47, como señalabas. Incluso cuando el enemigo derrotado, que era el nazismo, pues se habían saneado con esta víctima, pero ellos preferían obviar este detalle, ¿no?, para no darle una relevancia a esta minoría judía. Claro, y esto
va a servir como un punto de apoyo para todas las teorías negacionistas o del llamado revisionismo histórico de los grupos neonazis, ¿no? Así que, bueno, acá vamos abriendo un capítulo muy diferente al que habíamos estado viendo hasta ahora. Uh-huh. Bueno, vamos a seguir paseando por estas páginas de la historia. Te agradecemos, como siempre, que nos hayas ilustrado de estos aspectos generalmente desconocidos de los totalitarismos, incluso en sus horas aparentemente más bajas. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.